Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Sí, hemos tenido, como le comentaba, hemos tenido algunos datos muy importantes. Creo yo que ha sido una vacación en la que hemos tenido cosas fuera de lo común. El caso, por ejemplo, de los fallecidos en accidentes viales provocados por personas conduciendo en estado de ebriedad es uno de los puntos que creo que es importante resaltar. No ha habido ni una tan sola persona fallecida. No me diga. Exactamente, ni un tan solo fallecido por efectos del alcohol. ¿Del conductor de un vehículo? Exactamente, del conductor o del peatón, que en algunos casos también suele pasar, ¿verdad? En este caso no, y creo que es importante resaltarlo. Son 120 conductores que fueron detenidos obviamente, por conducción peligrosa, y si lo vemos en números prácticos, ingeniero, esas 120 personas pudieron haber provocado cualquier cantidad de lesionados y cualquier cantidad de fallecidos, ¿verdad? Entonces creo que ese es un número importante. Obviamente hay otros que sí definitivamente serán evaluados, serán considerados. El caso, por ejemplo, de los fallecimientos en accidentabilidad vial por, lastimosamente, invadir carril, y los números, digamos, que ahora hacen ruido, podría ser la velocidad inadecuada y la distracción del conductor, ¿verdad? Básicamente son los que ha dejado la mayor cantidad de fallecidos. Anoche particularmente, y qué interesante que usted lo mencione, anoche particularmente, justamente me decía alguien, mira, yo escucho demasiadas ambulancias, ¿será que hay una emergencia? Y realmente lo que se estuvo, porque llegamos al punto de movilizar todo el personal que tenemos nosotros durante las 24 horas, durante los 7 días, 8 días, en este caso 10 días que ha durado el plan dentro del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, desde donde se gestionan las emergencias, ingeniero, y ese, digamos que uno de los lugares que usualmente no se va a ver en los medios, no se va a ver en las redes, pero es desde donde se toman decisiones muy importantes. El día de ayer me decía alguien, mira, fíjate que estoy escuchando mucha ambulancia, él también vive en esas inmediaciones, y llamo al centro de operaciones, mire, ya corroboramos, me dice, y realmente lo que tenemos son pacientes que han llegado con diagnósticos exacerbados a unidades de salud, de FOSalud, que han tenido un trabajo pero muy importante, y están siendo conducidos al hospital, me dice. Entonces eso es lo que está pasando. Sí tuvimos un par de accidentes de tránsito, específicamente entre el tramo del Poliedro y el desvío de Opico, pero que no ha llegado a ser mayor situación, ¿verdad? Hay algunos datos, como le decía, ingeniero, que sí, definitivamente, ya más tarde cuando hagamos el cierre, digamos, administrativo de este plan, indudablemente el Viceministerio de Transporte, estoy seguro, o más adelante que ahora mismo viene el señor Ministro de Obras Públicas, estoy seguro, darán cuenta de cuáles, digamos, han sido dentro de la accidentabilidad vial, cuáles son los rubros que al final del día o al final del cierre, ya por las 23 horas de anoche, han tenido mayor repercusiones, ¿verdad? En el caso de las atenciones que ustedes han brindado, los números, sé que no están computados finalmente, sé que son números previos tal vez hasta anoche, no sé si a la medianoche, exactamente, hasta este momento. Los números, ¿qué le dicen a usted? ¿Un periodo de vacaciones o una Semana Santa comparada con otras de menor intensidad de emergencias o similar? Hemos tenido menor intensidad de emergencias, sí, y eso creo que hay que decirlo. Obedece a dos cosas muy puntuales, ingeniero. La primera de ellas, creemos que las personas en algunos casos están acatando mucho las recomendaciones, y eso es bueno porque al final nuestro trabajo no solamente ha estado enfocado en la operatividad como tal en estos 10 días que ha durado el plan, sino que va mucho más atrás. Hemos estado siendo muy insistentes en algunas recomendaciones, cosas que no deberían suceder mientras las personas están en centros turísticos o en parques recreativos que incluyen en algunos casos agua, en otros casos senderismo, montañismo, sino también eventos religiosos. Hay que recordar que la Semana Santa tiene una connotación, digamos, diferente a las que tiene la semana de agosto y diferente a la que tiene la semana de diciembre. Y es que en esta oportunidad
se ha tenido toda la semana una serie de actividades religiosas que para nosotros también es un rubro de atención. Entonces, fíjese que, por ejemplo, en el caso de los rescates acuáticos, tenemos 133. El año pasado se registraron 179, 180. Significa que estamos teniendo un 26, un 27% menos, ¿verdad? Eso ya nos dice algo. En las playas, al menos en las playas, duró la vacación y donde nosotros como unidad de guardavidas de Protección Civil tuvimos presencia, no se registró ni un tan solo fallecimiento. No me diga. Ni uno. El único fallecimiento que se produjo fue en una playa de un hotel o restaurante, me parece, se llama Sunset. Esto está en San Luis de Herradura. Un caballero, pues lamentablemente de 63 años, ¿verdad? Se entró en total estado de ebriedad al mar. Aunque es un lugar privado, porque es un hotel de playa, los compañeros guardavidas que están cerca en otra playa, donde sí pues es una playa pública, corrieron, lo sacaron, pero lamentablemente ya había tenido, digamos, asfixia por inmersión, se hicieron maniobras y todo y no se pudo. Esa es la única persona que básicamente falleció ahogado en playa. En toda la temporada. En toda la temporada. Curiosamente, porque al final le cuento que fueron 8 las personas que murieron lamentablemente ahogados, los otros fallecieron, uno en una piscina que se llama El Capulín, eso está en Moncagua, en San Miguel, en estado de ebriedad. Otros 2 que fallecieron, uno en el lago de Ilopango y otro en el río San Lorenzo, estado de ebriedad. Otro en río Torola, estado de ebriedad. Entonces, diría yo que el caso más triste que podríamos mencionar, obviamente son 8 personas, 8 familias, 8 esposas, todos son tristes, pero el caso, digamos, como más complicado de mencionar, es una niña de 4 años que lamentablemente falleció en la laguna de Apastepeque. Obviamente se están haciendo las investigaciones del caso, pero pues todo apunta a que fue un acto de imprudencia, ¿verdad? Por parte de los padres que no estuvieron atentos. Así es que esos son los números en cuanto a rescate y en cuanto a fallecidos que tienen que ver con asfixia por inmersión, ¿verdad? En asfixia por inmersión, entonces prácticamente todo, menos el caso de la niña, o no sé si habrá otro, todos ha tenido que ver el alcohol. Exactamente. Hay un caso también, digamos que son 2, el caso de la niña y un joven que lamentablemente, según se nos informó, no respetó el tiempo que se les pide a las personas que dejen inmediatamente después de haber tomado sus alimentos. Y como lo hemos venido diciendo, ingeniero, tiene su razón biológica y si lo queremos decir también su razón lógica. Me preguntaba alguien, pero ¿por qué 2 horas? ¿Por qué tienen que ser 2 horas? Mire, el punto es que después de que uno ingiere sus alimentos, el órgano responsable de procesarlos eso inicialmente es el estómago, entonces eso ocupa la mayor parte del gasto cardíaco, que es como el presupuesto de sangre que usa cada parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, el estómago utiliza la mayor parte del gasto cardíaco. ¿Qué significa? Que todos los demás podrían estar en una leve desventaja. Si yo no respeto esas 2 horas de digestión y me adentro a una piscina, al mar o al lago, lo mínimo que yo podría esperar es tener un problema muscular, por ejemplo, un calambre, podría tener un espasmo, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso reduce las posibilidades, por más habilidoso que yo sea en la natación, reduce las posibilidades de salir avante ante una situación que se presente. Creemos que eso es lo que ha sucedido, pero esos son los únicos 2 casos. En los otros, lamentablemente, ha sido imprudencia y ha sido abuso en cuanto a bebidas alcohólicas se refiere. Y eso es algo que lamentablemente no se puede controlar de ninguna forma. La injerencia el que alguien ingeste, el que tome demasiado alcohol en un momento y decida meterse al mar, un salvavidas, un guardavidas no va a estar a la par viendo cuando se toma. Aún así le cuento, ingeniero, que por ejemplo en el Mahahual, 2 o 3 semanas atrás, porque hemos venido como identificando qué es lo que debería suceder con este tipo de personas. 2 semanas atrás tuvimos un caso, en día domingo, por cierto,
Tuvimos un caso de una persona a la que se le insistió y reinsistió no sé cuántas veces, según nos informó el guardavida ubicado en uno de los puntos de playa en el Majagual, que estando en total estado de ebriedad se le pidió que no se adentrara al mar. Ni los parientes ni él simplemente hicieron caso omiso de las recomendaciones. Se rescató una vez y afortunadamente no insistió en adentrarse, pero luego hasta quiso agredir a uno de los guardavidas. Tuvimos que llamar, al menos en esa ocasión, tuvimos que llamar a la policía. Entonces no deberíamos llegar, una persona en su sano juicio no va a cometer ese tipo de imprudencia, pero obviamente alcoholizado, a saber, yo creo que si le hubiéramos hecho el dopaje a esa persona en ese momento seguro tendría arriba de 400, ¿verdad? Entonces, ¿por qué deben suceder ese tipo de cosas? Hemos venido insistiendo, en algunos casos sí hemos visto que las personas están acatando la recomendación. En casos muy particulares como estos, pues lamentablemente no lo hacen, y a partir de ahí, pues los hechos que ahora estamos dando cuenta, ¿verdad? Exactamente. ¿Personas detenidas, señor, por conducción peligrosa? Efectivamente, al menos hasta las 6 de la tarde, ingeniero, se tenían 120 personas detenidas. Y si hablamos un poco del top 5, ¿verdad? De la mayor cantidad. De la mayor cantidad de ingesta de alcohol. Básicamente el que se encontró con mayor cantidad, 425, wow. Una persona de 72 años. 72 años, manejando en total estado de ebriedad en Mexicano, San Salvador. Le sigue un caballero de 25 años detenido en San Miguel con 397. Estamos hablando de otra persona de 27 años en Zacatecoluca, 363. Otro de 37 años, 302, y un hombre de 44 años en Usulután con 300. Si hablamos del top 5, básicamente podemos observar que la mayoría fueron hombres, ¿verdad? Pareciera que si de repente quisiéramos hacer un capítulo de 1000 formas de morir, la delantera la llevan los caballeros, ¿verdad? La delantera la llevan los... ¿Sí hubo mujeres? Sí, hubo dos, en el top 10, si hablamos del top 10, hay dos. ¿Hay dos? Sí, hay dos. En el top 10 hay dos mujeres que fueron sorprendidas. Ahora mismo no recuerdo la cantidad, pero creo que andaban entre 150 y 200. Las edades de los detenidos, curioso, ingeniero, porque recuerdo que en otros periodos las edades de los detenidos había sido entre los 20 de jóvenes y jóvenes, ajá, ¿verdad? 20, 40. 20, 40 por ahí. Que usted hizo un comentario en ese Exactamente. En ese momento. Incluso le hacía referencia a un dicho que tenía una persona muy estimada por mi persona. Decía, lamentablemente, me decía, para ser viejo y sabio, primero hay que ser joven y estúpido, me decía. Pero bueno, el punto es que ahora la edad máxima podemos ver que ha sido de 72 años, ¿verdad? Entonces, sin embargo, comentarle o reiterarle que afortunadamente fallecidos por un accidente que fue provocado por una persona en estado de ebriedad, no tenemos ninguno. Creo que ese es un dato que hay que resaltar. Qué bueno. Hay que resaltarlo y hay que decir pues que obviamente ha sido todo el trabajo del gobierno del presidente Nayib Bukele, el Viceministerio de Transporte, la Policía Nacional Civil, la División de Tránsito Terrestre, que ha sacado de circulación a estos 120 personas que, como lo dije anteriormente, ingeniero, pudieron haber provocado cualquier cantidad de lesionados y cualquier cantidad de fallecidos, ¿verdad? Señor, en el caso, las personas que han sido detenidas por conducción peligrosa, pasarán sus días. Y algunos llevan prácticamente toda la semana. Llevan toda la semana, al menos los que fueron detenidos. Allá por el sábado, domingo y lunes pasaron... No este sábado y domingo, sino el anterior, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Pasaron toda la semana, básicamente. Pasaron básicamente toda la semana. Y ya que lo menciona usted, hablando de fechas, realmente lo que se suele ver en esta temporada, ingeniero, es el trabajo muy, pero muy intenso que tiene cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil en estos 10 días que ha durado el plan, pero hay rubros o hay, digamos, acciones que se han venido desarrollando no solamente durante esta temporada, sino mucho tiempo atrás. Eso en algunos casos nos ha permitido hacer conciencia en las personas.
el hecho de saber que hoy en cualquier día, en cualquier época del año, en cualquier momento del día, se le puede hacer un dopaje y puede resultar positivo e ir a parar a una cárcel, eso está generando algún tipo de conciencia en las personas. Ya no es espera el viernes o sábado en la noche, sino que puede ser cualquier día. Puede ser cualquier día, sí. Entre semana incluso, y en cualquier punto del país. En cualquier punto del país, y obviamente se hacen, digamos, como los análisis respectivos de cuáles son las zonas. Yo recuerdo que hace algunos años la zona crítica para encontrar personas en estado de ebriedad era la zona rosa, ¿verdad? Era la zona rosa. Después en los puntos donde hay bares. Exactamente. Luego pasó de ser la zona rosa a la zona del Cafetalón, luego el Paseo del Carmen, luego la zona esta de la urbanización Buenos Aires, pero ahora resulta que básicamente son todas las cabeceras departamentales y es que hay que denotar algo también, ingeniero. Realmente ha habido una explosión turística a partir de la seguridad que ahora se percibe en todo el país. De hecho, hay un dato muy curioso que me gustaría compartir con usted. Lo que usualmente pasaba hace algunos años es que de salvadoreños saliendo a pasar su Semana Santa o la semana de agosto o lo que sea, o aprovechando a veces también fines de semana largo, o a Guatemala o a Honduras, lo más cercano Santa Rosa de Copán o La Ceiba, o bueno, el que tenía sus posibilidades, pues a Roatán, ¿verdad? Pero ahora resulta que pareciera que está pasando a la inversa. Hemos tenido la oportunidad en estos recorridos que nosotros hemos estado haciendo, he encontrado guatemaltecos y curiosamente me decía uno, he estado en Sonsonate, me dice, conocí Sonsonate, estuve en la procesión y te puedo decir algo, me dice, ustedes ya no tienen nada que envidiarle a Antigua Guatemala en la procesión del Santo Entierro, me dice. Tienen su propia hermandad, celebran con una gran religiosidad y bueno, el Santo Entierro de Sonsonate es uno que sale a las 6 de la tarde y entra a las 8 de la mañana del siguiente día, ¿verdad? Que es otro de los rubros en los que nosotros también hemos estado brindando exactamente. Atención, pero no hubo mayor emergencia en ninguna de las procesiones, ni aquí ni allá. Afortunadamente no, ingeniero. Lo más crítico que podría mencionar, al menos en la Catedral Metropolitana y justamente en Sonsonate, fueron extravíos de niños y un dato muy curioso que me gustaría contarle, en la Catedral Metropolitana de San Salvador teníamos el puesto de mando móvil, ¿no? Que es una de las modalidades in situ de gestión de la emergencia. Teníamos el puesto de mando móvil y resulta que llega uno de los miembros del equipo táctico de Protección Civil y me dice, mire director, este niño está extraviado. Bueno, pues hay que tenerlo aquí, ya no tardará en aparecer. Y algo bien importante también mencionar que las personas están identificando, por ejemplo, estos puestos de mando como el punto donde probablemente podrían darle información, y así sucedió. Pero ¿cuál es el dato curioso? Se le entrega el niño a la mamá y ya bueno, pues qué bueno, ya lo encontré y todo. 5 o 10 minutos después, otra niña extraviada, ¿y qué cree usted? Era la hermana del niño que recientemente le habíamos dado. Por ahí es bastante irresponsabilidad de totalmente, los padres. Totalmente. Entonces, esos digamos que han sido los casos más críticos en las procesiones que digamos suceden en el mediodía, ¿verdad? Que son las que en alguna medida más nos preocupan por las olas de calor que hemos estado teniendo estos días. Afortunadamente no tuvimos ningún inconveniente. Lo que hicimos, ingeniero, fue adelantarnos un poco a los hechos y colocamos centros de hidratación. Es una inversión más que ha hecho estratégicamente para exactamente que la persona pudiera pasar. Es una inversión más que ha hecho el gobierno del presidente Nayib Bukele, colocar centros de hidratación. Las personas pues de forma gratuita se les concedía su agua, su botella de agua. Visitamos también, hicimos un recorrido en este lugar que sinceramente ni yo lo conocía, me parece una cosa muy impresionante. La alfombra más larga de El Salvador, que es en Sensuntepeque, ¿verdad? Sí. En Sensuntepeque es interesante ver la cantidad de turistas extranjeros que llegaron al país única y exclusivamente para disfrutar de las playas y conocer la alfombra más larga del país, ¿verdad? Ahí también tienen, creo que, la ametralladora más larga de... Exacta. Y justamente en esa misma calle es donde la detonan en diciembre, no sé si ¿verdad? será esta, fíjese que nuestro productor... No exactamente, es esa misma. Es esa misma. ¿Cuántas cuadras son? ¿O una cuadra? Es una cuadra. Pero es larga. Larguísima.
Y hay algo bien importante, bajada, ¿no? Exactamente, bien interesante. Es tan, pero tan importante el trabajo que hace estas personas. Hay un artista ahí, hay un artista, don Denis, a quien le mando un saludo, si me lo permite, ingeniero, una persona que es la que básicamente se ocupa de darle, digamos, el tema de cada año, ¿no? El diseño, el tema. En este caso fue un poco recordar la vida de los apóstoles y así sucesivamente. Así es que creo que es muy importante el trabajo que hemos hecho. Insisto, en algunos rubros hemos visto datos muy alentadores. El caso de, por ejemplo, las personas pues que hoy no tener un fallecido por alguien que iba conduciendo es un dato muy importante. Eso es sorprendente y es muy bueno, señor. Es muy bueno, es parte de, yo diría, es el resultado, ingeniero, de haber venido días atrás, semanas atrás, meses atrás, insistiendo en que no se debe conducir en estado de ebriedad. Y yo creo que ahora si una persona lo hace porque simple y sencillamente quiere hacerlo, con todas las oportunidades que hoy tienen para poder llegar a su casa sin conducir en estado de ebriedad, hay cualquier cantidad de taxis privados, están estos que funcionan con la apps que se pueden contratar, ¿verdad? Entonces, no hay por qué, digamos, transgredir la normativa vial si tenemos oportunidades de llegar por otros medios a nuestro hogar, ¿verdad? Exactamente. Los rubros que siempre pegaban los picos más altos de mortalidades eran accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito eran básicamente tres: accidentes de tránsito, exacerbación en diagnósticos, digamos, diagnósticos crónicos que tienen algunas personas, como puede ser una crisis hipertensiva, puede ser una crisis de cualquier otra enfermedad. Y el otro que siempre ha sido la asfixia por inmersión o los ahogados, ¿verdad? Ahora, ya vamos platicando de esto precisamente ya prácticamente media hora. ¿La cantidad de fallecidos total se tiene el número por lo menos esta noche? Sí, por supuesto. En cuanto a fallecidos por asfixia por inmersión... Son los 8 que me dijo. Son los 8, efectivamente. Son 8 personas que fallecieron. Hemos visto un leve aumento porque el año pasado fueron 6. Son 2 personas más que obviamente pues llama mucho la atención que no hayan sucedido en playas. Como le comentaba, ingeniero, fue 1 tan solo en una playa. Los otros lamentablemente ha sido o imprudencia o pues falta de, digamos, de responsabilidad al atender a las niñas y los niños, ¿verdad? En cuanto a fallecidos por accidentes de tránsito, se registraron 28 hasta al menos a las 6 de la tarde de ayer. El año pasado fueron 20. El año pasado fueron 20, o sea que tenemos 8 fallecidos más. En cuanto a lesionados, ingeniero, quiero comentarle que en accidentes de tránsito fueron 237. El año pasado se tuvo 264, o sea que estamos viendo una reducción de al menos 10 o 15% menos. Repítame ese número, perdón. 237 lesionados por accidentes de tránsito. El año pasado fueron 264, ¿verdad? Okay. Al menos a las 6 de la tarde de ayer. Hay que 8 por inmersión. De ahí siguen los fallecidos. Los fallecidos por accidentes de tránsito, que fueron 28, ¿verdad? 28. ¿El año pasado? El año pasado fueron 20. Fueron 20. Entonces, en cuanto a fallecidos, tuvimos un aumento. En cuanto a lesionados, tuvimos una reducción, ¿verdad? Entonces, detenidos, ahí sí definitivamente hay que denotar eso. Son 120 personas las que fueron detenidas por conducción peligrosa. El año pasado fueron 50. Solo 50. ¿verdad? Solo 50 el año pasado. También de que existió esta vez más operativos. Exactamente, y eso es algo que también... Deben de estar pendiente la población. Toda la población. Digamos, uno de los momentos más importantes en la gestión de la emergencia, ingeniero, es al final del día cuando se hace un recuento en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de qué son las acciones que se han tenido durante el día. Por ejemplo, ¿cuáles son las calles que están teniendo más movilidad? Usualmente, o en el día a día, las rutas, diría yo, al menos en el área metropolitana, que tienen mayor afluencia, ya sabemos que son, número 1, el Boulevard del Ejército, ¿verdad? Número 2, el Boulevard Arturo Castellanos. Número 3,
el Boulevard de los Próceres y el Boulevard de los Héroes y el Paseo General Escalón. Luego hablamos de calles o avenidas secundarias, como por ejemplo el Paseo del Carmen, la calle Chiltiupán y todo eso. En esta semana hay que recordar que muchas personas van de camino hacia el interior del país y es donde cobra mucha importancia la litoral, la longitudinal del norte y la carretera panamericana, ¿verdad? Entonces, básicamente esa fluctuación es la que se analiza y en función de eso, pues obviamente el Viceministerio de Transporte dice hoy aquí o mañana aquí. Exactamente. Si lo vemos en términos prácticos, ingeniero, insisto, son 152 personas que pudieron haber provocado accidentes de tránsito y como yo lo he dicho en otros momentos, yo no sé cuál es la maldición que existe en cuanto a las personas que van conduciendo en estado de ebriedad, que provocan accidentes a veces muy desastrosos, muy tristes, porque terminan muriendo personas que de repente nada tenían que ver con la irresponsabilidad y a él no le pasó nada, ¿verdad? Entonces, al conductor nunca le ocurre nada. Al conductor nunca le pasa nada, nunca le ocurre nada. Entonces, estamos hablando de 13 que fueron detenidos, estamos hablando ya de 152 detenidos por conducción peligrosa. 13 y 19, ¿verdad? Exactamente, 13 y 19. La suma de los 120 que usted nos había dado. A los 120, ahora suman 152. Insisto, son 152 irresponsables, conductores peligrosos, porque no se les puede llamar de otra forma, que fueron sacados de la calle y que se evitó que produjeran cualquier tipo de incidente. Hay un comentario de los amigos televidentes. Olivia Rosales nos está escribiendo y nos dice: durante el periodo de vacaciones de Semana Santa vimos el buen trabajo articulado de Procivil en los eventos religiosos, muy pendientes de la población que acudió a los eventos de la comunidad católica, y es lo que me dijo usted, que participaron tanto aquí como en el interior del país, ¿verdad? Efectivamente. El viejo nos dice: podemos decir que han sido las vacaciones con menos accidentes por andar alcoholizado. ¿Se logró el objetivo? Se logró el objetivo, y creo que ese es uno de los datos, diría, más alentadores que ahora mismo podríamos mencionar. Era uno de los principales objetivos que tenían, ¿verdad? Era, exactamente. De hecho, el plan ingeniero se constituyó a partir de 6 estrategias. El tema de la accidentabilidad vial era una de esas estrategias. Muy bien. Guanacos nos escribe y nos dice: agradecido con esa titánica labor en vacaciones del señor director, ¿por qué no se exige a las APP de tránsito, me imagino que se refiere a Waze y todas esas, Maps y cualquiera, abstenerse de indicar retenes policiales en carretera? Interesante. Y para cazar bolitos, ¿no cree? Interesante el dato. Vamos a tomarlo muy en cuenta. Sí, no sé si se puede al final, porque también cada una de las aplicaciones tiene sus métodos. Claro. Recuerdo que en algún momento se había indicado que se iba a hablar con ellas o se iba a tener reuniones. Eso le corresponde al BMT. Eso le corresponde al Viceministerio de Transporte y, por supuesto, pues al Ministerio también al Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Okay. Le traslado una pregunta, un comentario de Gabriela Guzmán. La pronta respuesta de la institución encargada de salvaguardar a los turistas fue excelente. Un ejemplo de rescate de los turistas rescatados tras perderse en el Chichontepec. ¿Hubo otros perdidos esta vez de nuevo? 20, le cuento. En el mismo volcán que la vez pasada que me contó usted. El anterior fue Chaparastique. Sí, es cierto. En diciembre. Ajá. Exactamente el 29 de diciembre. Lo recuerdo muy bien porque... Este es Chichontepec, el de sí, San Vicente. Este es el San Vicente. En este caso le cuento que fue un operativo muy importante. Básicamente duró toda la noche. Las últimas personas que ya lograron, digamos, ser evacuadas, rescatadas con vida, salieron ya alrededor de las 6 de la mañana. Ellos, el aviso de extravío de estas personas, nosotros lo recibimos alrededor de las 6 de la tarde. A partir de esa hora tuvimos comunicación constante con ellos. Y nuevamente quisiera reiterar, comunicándose con sí, ellos por teléfono y creo que es importante mencionarlo, ingeniero. De verdad que cualquiera diría, ¿por qué esperan la noche? Que no sé qué. Más allá de decir si es culpable o no es culpable, nuestra misión y es el mandato que tenemos del presidente Nayib Bukele es atender a las personas. Independientemente cuál sea la causalidad, hay que buscar el bienestar de las personas. En eso nos enfocamos. Pero hay un dato que me gustaría mencionar y felicitar a estas personas que se ocuparon de tener
sus móviles, sus teléfonos móviles con la carga suficiente para poder estar en constante comunicación. Eso ya aligera la carga para los equipos de respuesta, ingeniero, porque pueden compartir la ubicación, exactamente. Entonces, se ubicaron, se les pidió que en algún momento se mantuvieran en el lugar, se entró por tres rutas, ha sido un operativo combinado entre Cruz Roja Salvadoreña, entre Fuerza Armada, Policía, equipos tácticos de Protección Civil, los delegados territoriales de Protección Civil, tanto de San Vicente en el ámbito departamental como municipal, también participaron. Al final, pues, fue un operativo que duró toda la noche. Las personas salieron ya a las 6 de la mañana, ya estaban fuera de peligro. Eran 6 menores de edad, de los 20 eran 6 menores de edad, pero creo que vale la pena mencionarlo. Y ellos mismos dicen, mire, pensando en cualquier eventualidad, pues andaban muy equipados. Si bien es cierto, no andaban abrigos, no andaban cosas, pero tampoco es que pasaron penurias tan críticas, ¿verdad? Andaban debidamente preparados, se les hidrató, algo bien importante que decir, se les proveyó hidratación. Tuvimos 2 menores de edad con una pequeña luxación, nada complicado, seguro ahora mismo estarán ya en franca recuperación. ¿Luxación? Sí, lo que usualmente nosotros le llamamos como zafadura, ¿verdad? De tobillo. Una luxación de tobillo o una zafadura de tobillo, como en términos coloquiales se conoce, ya pues se entregaron al servicio de emergencias médicas que estaba dispuesto. Creo que se ha hecho una labor muy importante y en el caso de senderismo y montañismo fue lo único complicado que tuvimos. Ahora, ¿verdad? ¿iban con guías ellos o iban...? Llevaban un guía. Se perdió el guía. Ok, bien, muy bien. Rodrigo Mayora nos dice, buenos días Moisés, felicite a Protección Civil porque en esta Semana Santa se instaló un puesto salvavidas en Navarra de Santiago. Primera vez que veo esto. Lo que fue lamentable fue los más de 100 vehículos circulando a gran velocidad en la playa todos los días. Y le comento al amigo televidente que ha hecho este comentario que ya ese dato ya lo tiene el Viceministerio de Transporte, van a tomar cartas en el asunto, que no le quepa duda, y reiterarle el compromiso que tienen todas y cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, obviamente pues a partir de sus competencias institucionales, ¿no?, de tomar cartas en el asunto en hechos puntuales como esto, porque tenemos hasta vídeos, le cuento. Sí, tenemos hasta vídeos, tenemos registro de algunas cosas que han sucedido y es parte de nuestro trabajo. Claro que este será un tema muy importante que hay que discutirlo ahora mismo en la evaluación del plan y seguro va a ser una acción para la próxima temporada. Agosto. Exactamente. Bien, y ya casi para ir terminando, Ana Cecilia Reyes nos dice, Reyes, lo felicito, me consta el orden que hubo en la carretera, especialmente en el Puerto de la Libertad. Yo viajé todos los días por razones de trabajo y este año no hubo inconvenientes. Ninguno, y quiero expresar mis felicitaciones a los gestores de tráfico, ¿verdad? A los gestores de tráfico del Viceministerio de Transporte. Como decimos en términos populares, se han fajado, ingeniero. Se han fajado, han hecho una labor muy importante, no solamente en el Puerto de la Libertad, que sabemos que esa calle se pone complicadísima en temporadas de vacación, ¿verdad? Ahora no ha sido el caso, y eso que hay un tramo entre el redondel de Surf City hasta, digamos, la gasolinera o hasta el centro comercial El Faro, que está siendo ampliado. Aún con esos trabajos, yo estuve visitando al menos 4 de los 10 días que ha durado el plan. Hicimos recorridos por esa zona, no hemos encontrado tráfico que haya durado más allá de 3-4 minutos, ¿verdad? Ha sido una labor muy importante de los gestores, que también han sido, digamos, un elemento muy importante en las procesiones o en los eventos religiosos, específicamente en Sonsonate. Para no generar más tráfico o problemas. Se han ocupado de hacer, digamos, una diagramación, ¿verdad?, un circuito cerrado de transporte a fin de que no se tuvieran inconvenientes. Lo mismo en la zona metropolitana de San Salvador,
o mejor dicho, en los alrededores de la Catedral Metropolitana de San Salvador, a fin de que las personas tuvieran claro dónde podían parquearse, dónde no debían, dónde pueden dejar su vehículo y pudieran pues participar de cada una de las actividades que ahí se celebraron. Muy bien, ¿va a haber una actividad este día para terminar de dar a conocer los datos Efectivamente, ingeniero, comentarle a usted y a los amables televidentes que en la gestión, digamos, de estos planes operativos, nosotros tenemos dos tipos de cierre. Un cierre operativo que en este caso se produjo a las 0 horas, y un cierre administrativo, que es el recuento de los datos. Usualmente ese cierre administrativo inicia este día con la conferencia final, que va a ser alrededor de las 12, 12:30, pero dura toda la semana porque hacemos la evaluación del plan, así como se convocaron, por ejemplo, a las instituciones allá por la última semana de enero, porque hay que decirlo también, ¿verdad? El plan, si bien es cierto, se ha materializado ahora mismo en esta semana, es todo un trabajo previo de al menos 2 meses, ingeniero. Al menos 2 meses de trabajo. Empieza con una reunión previa tomando como punto de partida la evaluación del plan anterior, ¿verdad? Qué cosas funcionaron, qué cosas habría que ajustar. Qué hay que mejorar para exactamente. Entonces, ahora mismo lo que procede es convocar nuevamente a todos los involucrados. Hacer una evaluación total. Exactamente. A partir de los rubros que cada uno de ellos, o de sus datos propios estadísticos, entonces se hacen los ajustes necesarios y esto queda como insumo para la elaboración del siguiente plan, ¿verdad? Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, ingeniero, gracias a usted por la invitación y gracias al público que, pues, a los amables televidentes que nos han estado sintonizando en este día. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.